Paz de Cristo, mis amados hermanos y amigos, amistades que nos están ya esperando con ansia, hermanos, hasta ahora. Bendito sea el Señor para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo juntos. Les damos la bienvenida nuevamente en este día, hermanos, aleluya, que el Señor nos ha dado. Sean bienvenidos y aprovechen el tiempo, hermanos. Y la palabra es que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Amén. Vamos a dar comienzo, hermanos, aleluya. Prepárese, abra sus Biblias, Salmo 130, un salmo pequeñito, una canción, un cántico, una alabanza, ¿cómo podemos llamarlo, hermanos? Un poesía, un poema, hermano Abraham, de David hacia el Señor, hermanos, al día Salmo 130, solamente ocho pequeños versículos ahí, hermanos, aleluya, pero muy hermoso este cántico, muy hermosa esta alabanza, esta poesía hacia nuestro Dios. Tiempo, hermanos, de necesidad, en tiempos de, hermanos, de gozo. Para todo tenemos la palabra de Dios, hermanos. Y así que cuando usted se sienta alegre, dice la escritura, hermanos, allá el Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, dice, cante alabanzas, ¿verdad? Está triste, haga oración. Está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para orar por usted, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús, y la oración de fe le sanará. Y vamos allá, hermanos, dice, si aún si hubiese cometido pecado, les serán perdonados. Así que para todo tenemos palabra de Dios, hermanos, para alegría, tristeza, enfermedad, sanidad, gozo, abundancia, necesidad. Para todo hay palabra de Dios para que nos exhorte y nos anime. Amén. Salmo 130, hermanos, comenzando del versículo 1 hasta el 8, que es el completo. Dice así: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Esté atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Una pregunta, hermanos, que hace David. Si el Señor tuviera en cuenta nuestras faltas, el pecado, las iniquidades, las transgresiones, hermanos, ¿quién estaría de pie? Nadie, nadie, hermano, eso téngalo por cierto y por seguro. Pero continúa, dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Cuando un centinela vela en la noche, vamos al día, anhela que llegue la luz del día, para descansar, para reposar. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Bendito sea nuestro Dios. Y no solamente Israel, hermanos, a la iglesia, a ti, a mí. Si nosotros, dice la palabra de Dios, venimos a Él con un corazón contrito y humillado, hermanos, al día que podamos llegar a su presencia y clamar a Él. Porque dice ahí, hermanos, al día dice, si Él tuviera en cuenta las transgresiones, hermanos, las iniquidades, en los versículos 3 dice, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Hágase esa pregunta a usted. Si Él tomase en cuenta las transgresiones, hermanos, aleluya, mientras tenemos vida, ¿quién podría permanecer? Bendito sea su santo nombre, hermanos, aleluya. Vamos a dar comienzo, hermanos, aleluya. Vamos a alabar al Señor un momento. Después, al final del servicio, vamos a orar por nuestros hermanos en Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, hermanos, aleluya. Todos aquellos países que están siendo azotados ahorita por este huracán, hermanos, aleluya. No sé cuántos estén enterados que está pasando un huracán ahí por esos países, y tenemos muchos hermanos en aquellos lugares. Pero no solamente por sus hermanos, por las naciones de aquellos lugares también, por todos los seres humanos, hermanos, por los presidentes que están en eminencia, por las autoridades, por, hermanos, la iglesia en general. Así que vamos a hacer una oración y vamos a dar comienzo con alabanza, hermanos. Bendito y buen Dios. Venimos delante de su presencia, Señor Jesús, en esta hora, dándole a usted la gloria y la honra, Padre, por sus grandes misericordias que son nuevas cada mañana, que nos avientan, Señor, por medio de su palabra, a seguir adelante, a no desfallecer, a no desmayar. Padre, a no quedarnos atrás, sino seguir caminando. Hay necesidades entre nosotros, Señor, y las traemos delante de su presencia en este momento. Asimismo, Señor, nuestro agradecimiento, que brille, Padre, delante de usted, que cada uno de nosotros podamos darle gloria y honra por todo lo que nos da, Señor, la vida, la familia, la salud, la iglesia,
la provisión diaria, Señor, todo ello proviene de usted y por eso estamos en esta hora delante de usted, Señor Jesús, trayéndole alabanza con nuestro corazón. Bendiga a usted, Señor, todos aquellos que en este día estarán, Padre Santo, atentos a la palabra, atentos, Señor, a la instrucción de ella, y que juntamente con nosotros le alabaremos, Padre Santo, aleluya, glorifíquese en medio de cada uno de ellos, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, aleluya. Denle un fuerte aplauso, hermanos, ahí donde se encuentra. Bendiga el nombre del Señor Jesús. Vamos a alabarle, hermano Abraham, aleluya. Bendito sea el Señor. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Muchas veces el maligno quiere volver a mi alma aprisionar. El Espíritu Santo envía, me sostiene y no me deja la huida. Aleluya. Te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo. Sí, aleluya, aleluya. Si puedes todo es posible. Si puedes se mueve la mano de Dios.
su santidad, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Que deseamos a nuestro hermano Abraham, hermanos, aleluya. Señor le bendiga, Señor le guarde, le siga dando esa sencillez, hermanos, esa apertura de corazón para alabar al Señor, que lo hace, hermanos, aleluya, con humildad, es lo que le agrada al Señor. No lo bonito que toca muy bonito, muy buena habilidad que tiene para los instrumentos, pero la humildad, hermanos, es lo que el Señor mira. Bendito sea el Señor. Y así, hermanos, aleluya, les decía, hay un cantito también que dice, llegó el momento, llegó la hora para alabar a Dios, ¿verdad? Y llega también el momento, hermanos, de orar, de escuchar su palabra, pero ante todo, hermanos, de alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente se alaba y se exalta con canto, hermanos, aleluya, sino que usted esté delante de Él, abra su corazón a Él y pueda, hermanos, aleluya, agradecerle por lo bueno que ha sido, por todo lo que nos da cada día, hermanos, cada momento, cada instante, cada segundo de nuestra vida, hermanos, aleluya. Mire, dése cuenta de que cada que usted respira aire, oxígeno para sus pulmones, hermanos, usted sabe que todo eso se reparte en su cuerpo. Va a su cerebro, lo oxigena, le da, hermano, lo refresca, va en su sangre, la limpia. Mire qué perfección, dijo el salmista, porque maravillosamente me has formado, ¿verdad? Y hermanos, entonces si necesitamos todas esas cosas que vemos como pequeñitas, hermanos, habrá momento para alabar a Dios, para bendecirle y exaltar su nombre, para agradecerle. Yo creo que hay necesidad de hacerlo, hermanos. Yo creo que hay momentos tan especiales, hermanos. Hay momentos que debemos de tomar como un privilegio que podemos acercarnos a Él. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a dejar este lugar, mi hermano Abraham nos va a llevar la enseñanza esta tarde. Y ore por nosotros, ore por Él, aleluya, y oremos los unos por los otros. Les digo, al final del servicio vamos a orar por nuestros hermanos en Centroamérica de forma especial, hermanos, aleluya, para que ese huracán que está llegando aquí al lugar, hermanos, no continúe haciendo daño, que el Señor tome control de todas las cosas. Amén. Dejo a mi hermano Abraham con ustedes, hermanos, aleluya, que deseamos a nuestro hermano. Dios le bendiga. El Señor le bendiga, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Y que le deseamos al pastor, gloria al Señor, Que Dios le bendiga. Aleluya. que Dios lo bendiga, amén. Santo. Y a su esposa también que la bendiga, y a mi esposa también que la bendiga, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Thank you, Jesus. Que Dios bendiga a toda la casa, gloria al Señor. Amén. Aleluya. En estos días estuve leyendo, ¿verdad?, los libros del profeta Samuel, y estaba meditando en la vida que tuvo el rey David, y me puse a pensar y a meditar que no llevaba una vida tan fácil. El rey David no vivió una vida tan agradable, por decirlo así, porque al principio pues siempre estuvo huyendo del rey Saúl, y siempre se pasaba huyendo de un lugar a otro porque pues procuraban matarlo. Pero podemos aprender algo bueno de la vida de David, y quisiera compartir esta escritura que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, creo que es todo el capítulo del 1 al 13. Este será nuestro capítulo base para la enseñanza de hoy. Y
quisiera que lo leyéramos todos juntos. Los que les gusta apuntar, apunten estas citas bíblicas para que después puedan repasar en casa. Amén. Amén, amén. Y creo que ya todos estamos ahí. Y vamos a leer la palabra del Señor por la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Y dice así desde el versículo 1. Dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl, para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Y el rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo: Mefiboset. Y éste respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Santo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor, y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Gloria al Señor. Bendito sea, Señor. Y miramos cómo empezamos este servicio el día de hoy con un salmo del rey David. Amén. Amén. Y cuando empezamos con el salmo dije, es precisamente de quien estaremos hablando un poco, del rey David, quien escribió todos esos salmos para el Señor, y todavía siguen siendo de bendición hasta el día de hoy para nosotros. Amén. Amén. Todavía le sacamos provecho a esos poemas, dice el pastor, o esas alabanzas, o esos cánticos Aleluya. que escribió el rey David. Me imagino que con todo su corazón y con todo su amor. Amén. Amén, aleluya. Y los que hemos leído los libros del profeta Samuel, nos podemos dar cuenta que el rey David conocía a su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Aleluya. El rey David tenía una íntima relación con nuestro Dios. Gloria al Señor. El rey David conocía la misericordia, la gracia y la bondad de Dios. Gloria al Señor.
Tan solo en el libro de los Salmos, gloria al Señor, el rey David escribió en 160 veces sobre la misericordia, gloria al Señor. El rey David tenía una relación cercana con Dios y David sabía que Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Que es un Dios grande en misericordia, gloria al Señor. Por eso es que escribió el rey David precisamente en uno de los salmos, porque todos los salmos hablan casi de la misericordia de Dios o sobre la misericordia. Y en el Salmo 145, verso 8, escribió el rey David y dice: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira, y termina diciendo, y grande en misericordia. ¿Por qué se expresaba el rey David así de Dios, de nuestro Señor? Porque lo conocía, amén. Amén, amén. Conocía que era grande en misericordia nuestro Dios, gloria al Señor. Porque David sabía de la misericordia de Dios. David conocía la misericordia de Dios. Y como la conocía, David sabía que la misericordia de Dios es para siempre, gloria al Señor. Aleluya. Qué hermoso es eso, amén, que la misericordia de Dios sea para siempre. No solo por un momento o por un día, sino para siempre, gloria al Señor. Y David sabía muy bien de lo que hablaba en los salmos, gloria al Señor. Por eso también escribió, por ejemplo, en el Salmo 136, verso 26, donde dice: dad gracias al Dios del cielo. Aleluya. ¿Por qué? Dice, porque para siempre es su misericordia, Aleluya. gloria al Señor. Por eso digo que bien sabía el rey David de lo que hablaba, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque conocía a Dios, gloria al Señor. Dios tuvo en varias ocasiones misericordia del rey David, gloria al Señor. Y David sabía que Dios había tenido misericordia de él. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y David quería ser misericordioso también con alguien, gloria al Señor. Por eso le he puesto a la enseñanza de este día, aquí la van a poner en la pantalla para que la miren: muestra la bondad de Dios a alguien. Así le he puesto la enseñanza de este día. Muestra la bondad de Dios a alguien, gloria al Señor. David quería ser misericordioso con alguien, gloria al Señor. Y en esta ocasión, por ejemplo, David quería mostrar bondad con alguien de la casa de Saúl, y no de cualquier bondad, gloria al Señor, sino dice de la bondad de Dios, gloria al Señor, no del hombre, sino de la bondad de Dios. David quería mostrar, quería compartir de la bondad de Dios con alguien. Amén, aleluya. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú compartiste de la bondad de Dios con alguien? Dice la Escritura que David tenía un amigo, gloria al Señor, muy querido, que se llamaba Jonatán. Y desde aquel día en que Jonatán conoció a David y le escuchó hablar a David con su padre Saúl, dice en 1 Samuel 18:1, dice: y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, ¿quién? David. Dice, el alma de Jonatán quedó ligada. ¿Qué quiere decir? Que quedó unida, quedó enlazada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Qué bonito es tener y compartir de ese amor, amén. Ahí se cumple la Escritura que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, gloria al Señor. Y de esta manera amaba Jonatán a David como a sí mismo. Y no dudo que David también amaba a Jonatán como a sí mismo también. Lo estaremos mirando más adelantito. Y David lo estimaba mucho también a Jonatán como a un hermano. Lo amaba con un amor sano, gloria al Señor, con un amor sincero a Jonatán. Y déjame decirle que tal era el amor que tenía David a Jonatán, que cuando Jonatán murió,
David escribió y dijo en 2 de Samuel capítulo 1 verso 26, algo muy sorprendente. 2 de Samuel capítulo 1 verso 26 dice el rey David, cuando se enteró que los filisteos habían matado a Jonatán y a su padre, dice: estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío, lo llamaba. Dice: tú me has sido muy estimado, gloria al Señor. Dice: tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Aleluya. Miren qué amor tan grande se tenían estos dos amigos, estos dos compañeros, o estos dos hermanos, como se llamaban el uno al otro, como hermanos, amén. Y yo creo que David amó más a Jonatán que a sus propios hermanos en la carne. Va a decir usted: ¿por qué dirá eso, hermano? Porque David nunca se expresó así de sus hermanos en la carne, pastor. Al contrario, dice la Escritura que los hermanos de David solo le hablaban como ásperamente, lo menospreciaban en ocasiones, lo regañaban, tal vez porque era el menor, tal vez. Pero Jonatán no lo trataba así. Jonatán lo trataba diferente a David, gloria al Señor, lo trataba con amor, lo cuidaba, hasta lo ayudó a escapar cuando Saúl, su padre, buscaba a David para matarlo, gloria al Señor. Y creo que esa fue la última vez que se miraron Jonatán y David. Y al despedirse, dice la Escritura que se besaron uno al otro y lloraron juntos, gloria al Señor. Pero lo que a mí me sorprendió es que dice la Escritura que David lloró más, tal vez porque era la víctima, tal vez porque era a quien estaban buscando para matarlo y tenía más sentimiento, tal vez porque ya no podía regresar a la casa de Saúl, donde él habitaba anteriormente, como un hijo de Saúl también, así como lo llamaba David, Saúl, David mi hijo. Dice que él lloró más que Jonatán, y por ese amor que David le tenía a Jonatán, David quería mostrar de la bondad de Dios a alguien de la casa de Saúl, gloria al Señor. Y David, ya siendo rey, gloria al Señor, con el pasar de los años, ya cuando David llegó a ser rey, preguntó acerca de la descendencia de aquel que había tratado de matarlo, de la descendencia de Saúl, gloria al Señor. Conforme a la palabra leemos que cuando Saúl fue rey, había tratado de matar a David muchas veces, en muchas ocasiones, y solo ¿por qué? Por celos, gloria al Señor. Tenemos que tener cuidado de los celos malos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque traen destrucción y pueden llegar a traer aún muerte, gloria al Señor, al individuo, como los celos de Saúl hacia David, gloria al Señor. Cuando David nunca hizo nada en contra de Saúl, siempre le fue fiel y le fue obediente, gloria al Señor. David llegó a ser, de mi punto de vista, el mejor hombre de guerra que tuvo Saúl. Y el pueblo de Israel amaba a David por sus muchas victorias de guerra que llevó a cabo. Por eso es que aún las mujeres le cantaban alabanzas, gloria al Señor, a David. Por ejemplo, dice la Escritura en 1 de Samuel 18, del 6 al 10. Amén, aleluya. Dice así, para la honra y gloria del Señor. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Pero mire lo que dice el verso 7, dice: las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció
Pues este dicho le desagradó mucho a Saúl y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más les falta sino el reino? Miren lo que pasó. Dice el verso 9: de aquel día en adelante, Saúl miró a David como con recelo. Y miren el mal que acarrea el recelo. Dice el verso 10: y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa. Gloria al Señor. Mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano. ¿Para qué? Para tratar de matar a David. Démonos cuenta aquí de algo muy importante. Quiero que nos demos cuenta aquí del peligro que hay, gloria al Señor, cuando dejamos que los celos o los recelos entren en nuestros corazones o en nuestras mentes. ¿Qué peligro podría haber? Miren, cuando Saúl dejó entrar el recelo en su corazón, dice la Escritura que al día siguiente un espíritu maligno enviado por Dios, quiere decir que Dios dio permiso, fue y se apoderó de Saúl inmediatamente el día siguiente. Y Saúl empezó a delirar. ¿Qué es delirar? Quiere decir que sus acciones empezaron a ser más violentas, empezó a ser más áspero, gloria al Señor. Entonces podemos darnos cuenta que los recelos acarrean espíritus malignos, gloria al Señor, y se apoderan de la persona con los recelos, así como se apoderaron de Saúl. Y hace que la persona, ya siendo apoderada por un espíritu maligno, se comporte como anormal, con violencia, con enojo, con coraje, con un instinto de matar, que era el instinto que tenía Saúl después que el espíritu se apoderó de él. Y hablando del espíritu malo, del espíritu maligno, gloria al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de que el recelo entre nuestros corazones en contra de alguien, gloria al Señor. Amén. Por eso el Señor les decía a sus discípulos, ¿qué cosa? Amados los unos a los otros. ¿Verdad que no dijo, llénense de recelos los unos con los otros? ¿Por qué? Porque eso acarrea destrucción, acarrea muerte, acarrea lo malo, gloria al Señor. Sin embargo, cuando David fue coronado rey, gloria al Señor, y habiendo conocido la misericordia de Dios, un día preguntó, y aquí es donde volvemos al versículo 1 del capítulo que leímos al principio, dice el versículo 1 del capítulo 9, y dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo muestre bondad por amor a Jonatán? Gloria al Señor, aleluya. Jonatán era hijo de Saúl, gloria al Señor. Y David amaba mucho a Jonatán. Si David hubiera tenido un corazón duro, no hubiera preguntado ni siquiera por esa descendencia de Saúl, gloria al Señor. Pero lo hizo, preguntó, ya siendo rey. Bendito Dios. Preguntó si había quedado alguno de la casa de Saúl para mostrar misericordia de Dios por amor. Gloria al Señor, miren, ¿por qué cosa? Por amor quería mostrar la misericordia de Dios. Y el único que pudiera tener la respuesta a la pregunta del rey David, claro, sería algún siervo que trabajaba en la casa de la familia de Saúl, pudiera saber si había aún alguien de la descendencia de Saúl. Entonces, ¿qué aconteció? Que los hombres de David rápidamente fueron a buscar a algún siervo de los que había en la casa de Saúl, y sí encontraron a uno, gloria al Señor. Por eso es que nos dice en el versículo 2, vamos a leer el 2 y el 3, dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba como Siba, y lo llamaron ante David, o sea, lo trajeron ante David,
Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu servidor, gloria al Señor. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, pero está lisiado de ambos pies. Aún quedaba un hijo de Jonatán, que estaba lisiado, lesionado, podemos decir, de los dos pies. Qué gusto le ha de haber dado al rey David cuando se dio cuenta que todavía quedaba uno, cuando menos uno de la casa de Saúl, y mayormente cuando se dio cuenta que era hijo de Jonatán, por decirlo así, su mejor amigo que tuvo David. Qué gusto le ha de haber dado al rey David cuando le dijeron, todavía queda uno y es hijo de Jonatán. Yo casi puedo sentir el gusto que le dio al rey David. Y aunque le dijeron que estaba lisiado o dañado, lesionado de ambos pies, podemos ver que eso no le importó al rey David cómo estaba. Lo que le importaba al rey David era si todavía había alguien de la casa de Saúl para mostrar la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Aleluya. El corazón de David estaba lleno del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén, gloria al Señor? Por eso quería mostrar bondad y misericordia, no de él mismo, sino de la bondad y misericordia de Dios, gloria al Señor. Esto es lo que tenemos que comprender ahora, gloria al Señor. Porque esta palabra es para ti y para mí también, gloria al Señor. Pues tú y yo somos reyes también así como David. Y quiero explicar esto un poquito más ampliamente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6, nos dice que el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, ese hizo de nosotros un reino. ¿Qué cosa hizo? Reyes y sacerdotes para Dios. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así es de que tú no eres un rey de esta tierra, gloria al Señor. Tú eres un rey del reino de los cielos, gloria al Señor. Y por eso es que te digo que tú eres también un David. ¿Qué significa David? David significa amado de Dios. Y tú eres también un amado de Dios. Date cuenta de esto. Tú eres un amado de Dios también, un David. Y el Señor también te amó y te ama a ti, gloria al Señor. Y yo sé que también tú lo amas, pero quiero que recuerdes que Él te amó primero. Así lo dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 4, verso 10. Dice Juan el amado en la primera carta, capítulo 4, verso 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros. Y también dice en 1 de Juan 4, 19, ahí más abajito, dice, nosotros amamos, ¿por qué cosa amamos? Dice, porque Él, ¿qué pastor? Nos amó primero, gloria al Señor. Él nos amó primero, gloria al Señor. Y para cerrar estos versículos del amor, dice Juan 3:16, también un versículo muy conocido. Y parafraseándolo un poquito nada más, hago una palabrita por ahí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ¿qué cosa? Podemos decir, su vida, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren de qué manera Dios nos ha amado primero, que dio su vida para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Así es de que el Señor mostró su amor por ti y por mí, ¿dónde? En la cruz del Calvario, gloria al Señor. Cuando Él derramó su sangre por ti y por mí, fue de la manera que el Señor demostró su bondad también y su misericordia por ti y por mí, gloria al Señor. Al Señor nadie le quitó la vida. Muchos dicen que fueron los romanos los que lo mataron, otros dicen que fueron los judíos los que lo mataron,
El Señor dijo que a él nadie le quitó la vida, ni los unos ni los otros. Dice Juan 10:18. Juan 10:18 dice, él mismo dice, nadie me la quita. ¿De qué está hablando? De su vida, gloria al Señor. Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, gloria al Señor. ¿Por qué la da de su propia voluntad? Porque Él tiene autoridad para darla y también tiene autoridad para tomarla para atrás de nuevo. Amén, aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Gloria al Señor. Y el Señor quiere que hagas lo mismo que David. Gloria al Señor. Que hagas tú también la bondad de Dios con alguien. Gloria al Señor. Que también muestres la misericordia de Dios a alguien por amor. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros también. Tal vez te preguntes, ¿y a quién puedo yo hacer bondad o misericordia de Dios? Recuerda que Saúl persiguió a David. Recuerda que Saúl hizo mal a David. Y recuerda que Saúl miraba a David como su enemigo. Gloria al Señor. Tú también puedes ponerte a pensar y a recordar y empezar a identificar a aquellos que tal vez alguna vez te persiguieron alguna vez. Aquellos que te dañaron en alguna vez. O aquellos que te miraban o te miran como su enemigo, gloria al Señor, y solo desean el mal para ti. A ellos tú también puedes usar de la misericordia de Dios. Aleluya. A los que te desean lo malo. Porque dice el Señor Jesús, si solo amas a los que te aman, ¿qué haces extra? Tenemos que amar a aquellos que nos aborrecen, que nos odian, que nos miran como sus enemigos. Amén. A ellos son los que tenemos que mostrar de la bondad de Dios, no a los que nos aman, a los que no nos aman, gloria al Señor. A ellos, a sus descendientes, tú puedes mostrar la bondad de Dios por amor a Dios, gloria al Señor. Usa de ese amor que viene de lo alto, de ese amor que es revelado por Dios, gloria al Señor, de ese amor que excede a todo conocimiento, de ese amor que es paciente y bondadoso, Amén, aleluya. de ese amor que no tiene envidia, Amén. de ese amor que no es jactancioso, de ese amor que no es arrogante, de ese amor que no se comporta indecorosamente y no busca lo suyo propio, Amén, aleluya. de ese amor que no se irrita Santo. y no toma en cuenta el mal recibido, Bendito Dios. de ese amor que no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, Amén, aleluya. de ese amor que todo lo sufre, Amén. que todo lo cree, gloria al Señor, y que todo lo espera, Santo. de ese amor que todo lo soporta, gloria al Señor, de ese amor que nunca deja de ser. Ese es el verdadero amor de Dios, Amén, aleluya. del que debemos de compartir por amor. Amén, aleluya. Dice el verso 3 nuevamente de 2 de Samuel 9:3. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar de la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Este hijo de Jonatán había quedado lisiado o lesionado de sus pies, había quedado cojo desde los 5 años de edad. Desde los 5 años de edad ya no pudo caminar este hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. Y este hijo quedó así el día que llegaron de Jezreel las noticias de que Saúl y Jonatán, su padre, habían muerto. Cuando la nodriza escuchó que sus señores habían muerto, ella
trató de salir huyendo de la casa o de ese lugar. Tal vez saldría en un asno, tal vez saldría en un caballo, pero lo que dice la escritura es que Mefiboset se cayó y se lesionó los 2 pies. Quedó cojo de sus pies, ya no pudo caminar. Gloria al Señor. Y así fue como quedó permanentemente lesionado Mefiboset de sus pies. Desde los 5 años quedó así, sin poder caminar. Santo. Y allá afuera hay muchos que espiritualmente están lisiados de los 2 pies Bendito. y tampoco pueden caminar, porque también se han caído en el pecado los ha tumbado una y otra vez. No pueden caminar con Cristo Jesús, nuestro Señor, y ellos necesitan de nuestra ayuda, de tu ayuda. Necesitan que tú uses de la bondad de Dios con ellos también. Santo. Y los ayudes a caminar, ¿dónde? Por el buen camino. Y ese camino es Jesús nuestro Señor. Gloria al Señor. Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 14, verso 6. Jesús, aleluya. Santo. Juan 14, 6 dice, Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida también. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, gloria al Señor, a seguir. Y sigue diciendo la Escritura en el verso 4 de 2 Samuel 9. El rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Maquir significa vendido, gloria al Señor. Amiel significa Dios es mi pariente. Y Lodebar significa sin palabra, desolación, solo. Debar viene de la palabra dabar, que es palabra. Solo Debar significa literalmente sin palabra, no palabra. Territorialmente hablando, Lodebar era una tierra bíblica en Galaad, muy cercana al mar de Galilea. Este era un lugar sin condiciones para vivir, gloria al Señor, dignamente o humanamente. Era un lugar feo, malo, pobre. Santo. Era severamente árida la tierra. Bendito Dios. Por tanto, era impensable que diera frutos aquella tierra o que se pudiera criar animales ahí porque no había pastos verdes. Era un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados de la sociedad, para los lisiados, para los perseguidos, para los que habían perdido todos sus bienes. Era un lugar para los que estaban en dolor, en miseria, en tristeza, en oscuridad, en soledad y en desesperanza. Era un lugar para todos los que estaban en un estado espiritual de los despojados de la fe, gloria al Señor. Etimológicamente, Lodebar significa no palabra. Era un lugar tan desesperado que se creía que la palabra de Dios no llegaba allí a ese lugar de Lodebar. Y hay muchos que espiritualmente viven en Lodebar, donde no hay palabra de Dios, gloria al Señor, y necesitan escuchar de la palabra de Dios. Necesitan que alguien comparta de la bondad de Dios con ellos, Santo. así como el rey David lo hizo, gloria al Señor. Amén. Y sigue diciendo la Escritura en el verso 5 y 6 del capítulo 9. Dice, entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset,
Y éste respondió: he aquí tu siervo. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. ¿Cuántos te han hecho pasar a ti vergüenza alguna vez? Ya sea que fuera tu hermano, o tu pariente, o un amigo, o tal vez muchos, pero aún así tienes que mostrar de la bondad de Dios con ellos también, gloria al Señor. Y Mefiboset había nacido en la casa de su padre, Jonatán, como un príncipe, porque su abuelo Saúl era el rey en aquel tiempo. Yo me imagino que cuando Mefiboset estaba chiquito lo tenía todo, pues se la pasaba en la casa de su abuelito, en la casa del rey, y cuál abuelo no consiente a su nieto en todo, Aleluya. ¿verdad? Aleluya. Lo digo porque no lo he visto. Por eso mi mente se va, ¿cómo no iba a consentir Saúl a Mefiboset, su nieto, uno de sus herederos, por decirlo así, porque tenía que seguir la línea de reyes, amén? Por eso me atrevo a decir que cuando Mefiboset nació lo tenía todo, pues habitaba en la casa del rey, su abuelo, era un príncipe también como su papá, gloria al Señor. Pero cuando su abuelo y su padre murieron, Mefiboset dejó de ser príncipe. Mefiboset lo perdió todo, no tenía nada, solo causaba tal vez lástima ante los ojos de los demás. Vivía en Lodebar, o sea, en la miseria, gloria al Señor. Pero el rey David mandó traer a Mefiboset a su casa real, gloria al Señor. El rey David sacó a Mefiboset de Lodebar, gloria al Señor. Lo sacó de esa miseria donde vivía, lo trajo al palacio, a la casa del rey, para mostrarle, ¿qué cosa? De la bondad de Dios, gloria al Señor. Sí, gloria a Cristo. Por eso dice el verso 7, gloria al Señor. Dice el verso 7, David le dijo, ¿a quién? A Mefiboset, le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, Santo. y tú comerás siempre en mi mesa. Gloria a Dios. ¿Cómo se sentiría Mefiboset? Aleluya. De privilegiado, gloria al Señor. Santo. Después de escuchar al rey David decir estas palabras de amor, estas palabras de esperanza, estas Santo. palabras de ánimo, Amén. estas palabras de bendición, Bendito Dios. yo creo que se sentía que era mucha la bendición que David le estaba dando en un mismo instante, gloria al Señor. Tal vez Mefiboset se sentía que no era digno y merecedor de tanta bondad y misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice en el versículo 8. Dice la escritura en el versículo 8, gloria al Señor. Dice que hablando Mefiboset se postró de nuevo otra vez Mefiboset y dijo al rey David: ¿quién es este tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Miremos y démonos cuenta de qué forma emocionalmente se encontraba y se sentía Mefiboset. Se sentía como un perro muerto, gloria al Señor. ¿Y qué tanto vale un perro muerto? Dígame usted. El valor. No vale nada, no tiene valor. Santo eres, Pues así se Señor. sentía Mefiboset, que no valía nada, que no tenía valor, gloria al Señor. Santo eres, Señor. Así se sentía Mefiboset, que no valía nada. ¿Por qué se sentía así? Porque así se siente el hombre después de haberlo perdido todo. Santo. Mefiboset perdió sus padres, sus hermanos, su casa, sus tierras. Hasta el privilegio de caminar había perdido Mefiboset. Por eso se sentía como un perro muerto que no podía tal vez menearse de por sí mismo. Santo. O batallaba para menearse de por sí mismo. Santo eres, Señor. Pero dice la escritura en el verso 9, Bendito Dios.
Dice el verso 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, Santo. lo he dado al nieto de tu señor. Bendito mi Dios. La bondad de Dios estaba llegando a la vida de Mefiboset una vez más. Aleluya. Bendito Dios. Y en esta ocasión la bondad de Dios venía a través del rey David, gloria al Señor. Bendito. Ya Mefiboset no se iba a sentir como antes. Glorioso mi Dios. Como un perro muerto, gloria al Señor. Porque cuando la bondad de Dios llega a la vida del hombre, Santo. el hombre ya no se siente tan solo, Amén. ya no se siente el hombre tan abandonado, ya no se siente el hombre sin valor, sino que se siente querido, se siente amado, Santo. se siente honrado y bendecido, gloria al Señor. Aleluya. Y así se iba a sentir de ese día en adelante Mefiboset. Bendito mi Dios. Dice la Escritura en el verso 10. Le dijo el rey David a Siba, dice, tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Santo. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Gloria a Dios. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Bendito. El rey David le dijo a Siba, tú y tus hijos, tus siervos, cultivarán la tierra para Mefiboset. Gloria al Señor. Y yo creo personalmente que a nadie le quedaría mejor este trabajo que a Siba. ¿Por qué lo digo? Porque el nombre de Siba significa plantación. Eso es lo que significa el nombre de Siba, plantación. Y así es de que Siba ahora se iba a encargar de plantar. Tenía que estar plantando la tierra y cosechando los frutos de la tierra que le fueron dadas a Mefiboset. Gloria a Dios. Y le tenía que llevar Siba los frutos de la cosecha a Mefiboset. La bendición le llegaría a Mefiboset hasta su casa, hasta su mesa, gloria al Señor. Y dice la Escritura en el verso 11, ya estamos casi terminando. Respondió Siba al rey y dice, conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Gloria al Señor. Santo. Ahora ya no iba a pasar Mefiboset hambre como tal vez antes pasaba. Ahora Mefiboset iba a comer a sus horas, 3 o 4 veces al día, gloria al Señor. Ahora ya no iba a comer Mefiboset solo, si es que comía, como tal vez antes lo hacía. Ahora iba a comer junto con los hijos del rey. Aleluya. Y con el rey también, gloria al Señor. Bendito Dios. Ahora ya no iba a comer Mefiboset tirado en la calle, como tal vez antes lo hacía. Ahora iba a comer en la casa del rey, en la mesa del rey, gloria al Señor. Porque la bondad de Dios fue compartida con Mefiboset. Gloria al Señor. Y dice la Escritura en el verso 12 y 13, ya para terminar, gloria al Señor. Dice el 12 y el 13, Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Todos los de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey, Aleluya. estando lisiado de ambos pies. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Después de no tener Mefiboset nada, gloria al Señor,
Ahora Mefiboset era tratado como un príncipe otra vez. Ya no estaba solo Mefiboset. Aleluya. Ahora tenía más de 36 siervos a su disposición, gloria al Gracias, Señor. Señor. Para lo que él Aleluya. necesitara, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es que Mefiboset llegó a tener todos estos privilegios otra vez? ¿Por qué? Santo. Porque un siervo de Dios, con un corazón conforme al corazón de Dios, Aleluya. decidió mostrar de la bondad de Dios con alguien. Aleluya. Y esa decisión Santo eres, Señor. que tomó este siervo, este rey David, hizo la diferencia en la vida de Mefiboset. Santo. Tú también tomas esa decisión Glorioso. de mostrar la bondad de Dios con alguien y haces esa diferencia tú también en la vida de alguien, Amén. en la vida de esa persona o de una persona, así como lo hizo el rey David a Mefiboset. Bendito Dios. Amén. De mi Aleluya. parte, que el Señor los bendiga grande y abundantemente. Amén. Aleluya. Sigan orando por Bendito mí, Dios. Aleluya. por mi esposa, por el pastor y su esposa, y que el Señor los bendiga, gloria al Señor. Y el pastor con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y espero Santo. que hayan estado todos atentos y que haya sido esta enseñanza de bendición para ustedes como lo fue y lo es para mí. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios los Gracias, bendiga. Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Poderoso Jesús. Aleluya, Santo. Gracias, mi Dios, por tener Gloria a Dios. misericordia de nosotros, Señor. Que deseamos a Santo. nuestro hermano Abraham, hermanos, aleluya. Aleluya, mi Dios la Señor bendiga, Jesús. aleluya. Señor le bendiga. Bendito Dios, gracias. Bella enseñanza, por tu hermanos, aleluya. misericordia, Muestra la Señor. bondad de Dios a alguien. Bendito Santo sea el eres, Señor. Señor Aleluya. Jesús. Todos podemos hacerlo, hermanos, de una forma o de otra. Aleluya. Dice Romanos 12:12, gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, Santo. contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendito sea el Señor. Y dice el 15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Espero que haya anotado pues atención. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Y continúe escudriñando, hermanos, aleluya. Continúe. Si hay algún versículo que le causa un poquito de, vamos a decirlo, de que no lo comprende, que no entiende, lea anterior a él y lea después de él. Y pida alianza al Señor, el Señor le va a dar entendimiento. Amén. Amados Padre de Cristo, vamos a, como dije al principio, vamos a hacer una oración por aquellos países, iba a decir estados, pues son países pequeñitos, quizás muchos más pequeños que estados, y por nuestros hermanos principalmente, pero por toda la población, hermanos, de esos estados, países de Centroamérica, que han sido, hermanos, habría azotados por ese huracán. Y tenemos entendido, hermanos, aleluya. Doy gracias al Señor que me he comunicado con el hermano Hugo Villatoro y están bien. Pero sí me comenta que a un pastor de las iglesias que él ministra por allá, sí se le cayó la casita, pero que gracias a Dios la familia está bien. Pero no muchos han tenido la misma bendición, no, yo no le llamo suerte sino bendición. Otros han tenido pérdidas de vida, seres amados, hermanos, aleluya, y pongamos a todos ellos en las manos de Dios y que Él tenga el control de todas las cosas, amén. Amén. Yo Así pido es. oración también. Vamos a orar por mi esposa, hermana Ofelia, que el Señor le sane esos ojos completamente, hermanos, aleluya. Ella no se ha Dolor de sentido cabeza, amén. bien todavía, el dolor de cabeza, y que el Señor haga la obra completa en ella, amén. Por eso dice la palabra, hermanos, que alguno está enfermo, pues pida oración llamando a los ancianos de la iglesia. Aleluya. Y si alguno está alegre, como decíamos al principio, hermano, cántele al Señor, cante alabanzas a nuestro Dios. Si alguno está triste, póngase a orar. Amén. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Venimos delante de su presencia, Señor, en este momento.
Agradecido, Señor, por su santa palabra, por la instrucción que nos da, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que llegue a cada corazón de aquellos que escuchan, Señor, de aquellos que se dan el tiempo, Padre, para honrarle escuchando su santa palabra, mi Dios. Y que haga la obra en cada uno de nosotros, Padre, conforme a la necesidad que todos tenemos, Padre. En esta hora, Señor, tenemos necesidades que usted conoce, Padre, y las traemos delante de usted por aquellas naciones, Señor, en Centroamérica, por sus hermanos en la fe y por toda la población en general, Señor Jesucristo. Le pedimos que usted obre, que usted les guarde, les libre de todo peligro, Señor Jesús, que tome el control de esas tormentas, Señor, de este huracán, Padre, de estas aguas desbordadas, Señor, en muchos lugares. Y puedan ellos ver su mano, Señor, y su bendición, que su misericordia les alcance, Padre Santo, en todo lugar del isla, Padre, en las islas que hay alrededor, pequeñas, Señor, dentro de la mar, que sufre, Padre Santo, cuando las mareas se levantan en forma de más, Señor amado, aleluya, en forma peligrosa para aquellos habitantes, Padre Santo. Ponemos todos los istmos, Señor, de Tehuantepec, Padre, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Belice, Señor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Padre Santo, todos ellos delante de su presencia. Le pedimos, Señor, sean con ellos. Padre, en esta hora le pido de forma especial, Señor, sanidad sobre mi esposa, mi compañera, Señor amado. Que usted toque su cabeza, su vista, Señor, sus ojos, Padre, y tome el control de ello. Seguimos confiados, Señor, en el Dios Todopoderoso, aquel para el cual no hay nada imposible, Padre. En esta hora les pedimos, Padre Santo, le clamamos por sanidad. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Bendiga a su iglesia. En esta hora le pedimos y le damos gracias, Señor, por todo, Padre. En este momento, al despedirnos los unos de los otros, mano de su santa presencia, Señor, ponga su mano de sanidad sobre nosotros. Lo pedimos todo en su nombre maravilloso, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos decimos, hermanos, Amén. amén y amén, aleluya. Que Dios los bendiga, hermanos, aleluya. Los esperamos el domingo, nuevamente a la misma hora, 7:30. Dios sea con cada uno de ustedes, amén y amén. Bendiciones en el nombre de Jesús. Aleluya, Santo. Gracias, amado hermano Hugo Villatoro, por tus buenos deseos y tus oraciones. Le damos gracias, Señor, porque están bien, los ha guardado. Él ha tenido a bien el poner su mano de protección sobre ustedes, hermano, y seguimos pidiendo y clamando que por todas las iglesias que ministras en aquellos lugares y por todos los hermanos y familias, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Asimismo, nuestra hermana Beatriz Pérez pide por su nieto que está enfermo. Aleluya. En esta vamos a poner las manos de Dios en este momento. Padre Celestial, usted conoce la petición de nuestra hermana Beatriz por fe, Señor. Ella pide por su nieto, Señor, no por ella. Anteponemos muchas veces, Señor, aleluya, nuestras necesidades para pedir y clamar por nuestros seres queridos, Padre. Como decía nuestro hermano Abraham, por los nietos, Señor, aleluya, de una forma especial. Y en esta hora ella pide sanidad para su nieto, Señor. Lo ponemos delante de usted, Padre Santo, para que usted sea glorificado en un milagro, Señor. Lo declaramos en este momento que su gracia y su misericordia le ha alcanzado hasta donde se encuentra, Señor. Sea con él, Padre, y que tengamos testimonio este domingo de que usted ya ha obrado en el nombre todopoderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los enfermos, Señor. Por todos aquellos, Padre, que en esta hora claman por sanidad física y espiritual, Señor amado. Le rogamos, le pedimos, Señor, que tenga misericordia
de todos ellos, Usted Padre es Santo, de nuestro todos doctor, nosotros. nuestro sanador, Usted Señor. puede, Señor, no hay duda Gracias, en nosotros, Padre Padre, que para usted Santo. no hay nada Gracias imposible. por su misericordia, Por eso clamamos a usted y por eso Señor seguimos Santo. creyendo y teniendo fe Gracias, y mi esperanza Señor, de por que sanidad mañana de vida, tendremos Señor. un nuevo amanecer en el Gracias, nombre Señor. santo y Amén. todopoderoso de nuestro Señor Maravilloso Jesucristo. Jesús, Amén y amén. Aleluya. Señor los bendiga, hermanos, y hay que seguir confiando y teniendo fe. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo.